Desde París me presento, Olivier Collignon, responsable para el ramo de personas, o sea, vida, salud y accidentes personales para América Latina y Península Ibérica. Y yo soy Georges Guzmán, suscriptor Vida y Salud atendiendo a la región. En este corto video les vamos a compartir nuestra visión del mercado de seguros y reaseguros en el ramo de personas. De la importancia de los factores socioeconómicos en la penetración del mercado de seguros de vida y de los impactos y cambios que observamos a raíz de la pandemia de COVID-19. Hablaremos de nuevas tendencias y, para terminar, de nuestra estrategia de diversificación de cartera a través de una sinergia del reaseguro de vida y no vida. América Latina es un territorio fértil y experimenta un crecimiento acelerado propenso a las innovaciones en los modelos de negocio. Es el mercado regional de seguros de más rápido crecimiento a nivel mundial. De 2011 a 2022, el segmento de seguros de vida se triplicó. En los últimos 5 años, la tasa promedio anual de crecimiento estuvo por encima del 11%. Sin embargo, representa tan solo el 2% del mercado mundial. Pero el crecimiento sostenido y notable indica un amplio potencial de mercado inexplotado. Otro dato de importancia es el mercado altamente rentable si se lo mide por su rentabilidad financiera o Return on Equity, alrededor del 22%, y comparándolo al 8,8% a nivel mundial. Sin embargo, persisten varios desafíos estructurales, como un mercado fragmentado y factores socioeconómicos como las altas tasas de informalidad en el mercado laboral. Para que la región achique la brecha entre sus niveles actuales de penetración de seguros y los de mercado más maduros, se necesitará crear vías de crecimiento en adecuación con las características propias de la región. Existe una fuerte correlación entre los líderes de los seguros de vida y los de la banca, ya que a menudo pertenecen al mismo conglomerado. Existe una relación similar entre población bancarizada y acceso al seguro. A medida que la población bancarizada y operando en el sector formal aumentará, los seguros serán cada vez más necesarios. Mientras tanto, las aseguradoras buscan crecimiento y eficiencia, así que productos que podrían satisfacer las demandas de las poblaciones desatendidas. Respecto al reaseguro, observamos cierta diversidad en cuanto a estructuras de reaseguro. Si bien ciertos mercados conservan un grado notable de cesiones proporcionales, otros se caracterizan por ser más propensos a cesiones no proporcionales, lo cual ha podido generar cierta ineficiencia en el contexto de la pandemia. Como era de esperar, el crecimiento de la rentabilidad de la industria se vio afectado durante la pandemia de COVID-19, pero la rentabilidad en sí se mantuvo a niveles positivos, incluso hasta en el 2021. De hecho, el mercado mostró una resiliencia notable. Sin embargo, los márgenes de 2022 se mantuvieron aún por debajo de los niveles prepandémicos. Solo una de las razones de este crecimiento restringido de rentabilidad fue el aumento de la siniestralidad, aumento que repercutió en los precios de las pólizas. Otra explicación fue el contexto inflacionario. Un ejemplo, la inflación médica aumentó hasta en ciertos países más de 3 veces el índice de precios al consumidor, lo que influyó significativamente en el aumento de los costos de la atención médica y en la rentabilidad al no traspasarse totalmente al precio de los seguros. Posteriormente, al inicio de la pandemia, hemos observado mayor demanda de parte de nuestros socios de estructuras de cesiones proporcionales en general y cuota parte en específico, o de estructuras mixtas con una componente de stop loss. Por otra parte, observamos igualmente un aumento constante y sostenido de la demanda de capacidad catastrófica, en específico en ciertos países de la región. Nuestra empresa opera concretamente a través de la colaboración de los equipos con una visión global de la relación con nuestros socios comerciales y canales de acceso a los negocios. Nos permite consolidar relaciones y que ambos nos beneficiemos de una estabilidad que matice los ciclos propios a cada ramo.